En este video continuaremos con la resolución de la guía de trabajos prácticos número 2, ejercicio 8, ítems a partir del ítem D. Bien, acá pueden observar rápidamente un gráfico de frecuencias acumuladas. Es una ojiva en donde para su construcción se unen a través de segmentos los máximos, los extremos superiores derechos de los rectángulos de un gráfico de frecuencias acumuladas. Con Excel se trabaja de esta manera. Ahora iremos a la guía de trabajos prácticos para seguir su desarrollo. Bien, habíamos quedado en el ítem, habíamos realizado los ítems A, B y C. Y nos estaba faltando construir un histograma de frecuencias absolutas y el polígono de frecuencias en un mismo gráfico. Sobre este polígono y sobre estos gráficos hay que marcar en ellos claramente las especificaciones de calidad. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que determinar entre qué y qué valor se cumplen las especificaciones técnicas exigidas por el producto. Esto significa que láminas de espesores menores a 1,80 milímetros se consideran muy delgadas porque no reúnen principalmente las condiciones de resistencia del producto final. Entonces son desperdicio. Y láminas que tienen un grosor mayor a 2,20 milímetros tienen que pasar por un reproceso. Entonces, esto es un gráfico, o sea, el gráfico que vamos a construir nos va a indicar claramente dónde están las especificaciones técnicas. Ya lo podemos ver acá en la tabla de frecuencias, entre qué y qué valor se cumplen las especificaciones técnicas. Entre 1,80 y 2,20. Entonces la proporción de láminas de esta producción, la proporción de láminas que cumple con las especificaciones técnicas pueden ser leídas acá haciendo la sumatoria de las frecuencias relativas porcentuales para cada una de las clases que cumplen con la especificación técnica. De todas maneras, a pesar de que se están leyendo las especificaciones técnicas en el punto medio de clases, hay que tener en consideración de que habrá algunas láminas que no cumplen con esas especificaciones técnicas. Si uno quiere controlar mejor el proceso, tiene que construir intervalos de confianza que vayan, por ejemplo, que tengan las clases tengan un tamaño o una amplitud de 10 en 10. O sea, de 0,1 milímetros. Entonces, en una clase límite superior, por ejemplo, en esta clase, iría hasta 1,80 milímetros. Entonces, sí se puede hacer una lectura directa de la proporción o el porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones técnicas. Acá sumando las frecuencias relativas porcentuales individuales para aquella proporción de láminas o porcentaje de láminas, podemos ver que alrededor del 70-73% de la producción de ese día que fue muestreado cumpliría con las especificaciones técnicas. Hay algo así como entre un 16 y un 20% de láminas que tienen un espesor inferior y un 10-11% de láminas, un poquito más, que no cumplirían con las especificaciones técnicas porque su espesor supera los 2,20 milímetros. Entonces, a partir de la construcción de una tabla de frecuencia, uno puede fácilmente controlar el proceso. Bien, ahora para graficar, nos pide que construyamos un histograma de frecuencias absolutas y un polígono de frecuencias en el mismo gráfico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a copiar estas dos columnas para sacarlas corrernos un poquito. Vamos a pegar aquí. Pegamos valores. Ahí está. Con los puntos medios de clase y las frecuencias absolutas. Hay que acordarse que habíamos construido
una tabla de frecuencias de 6 clases. Para poder construir el intervalo en un mismo gráfico, el histograma y el polígono de frecuencias, tenemos que agregar dos clases más, uno al principio y uno al final, porque tenemos que asegurarnos de que el polígono de frecuencia se abra y se cierre en el mismo gráfico. Entonces, aquí vamos a tener que la amplitud de clases es 1,13 periódico, y aquí hacemos lo mismo y le sumamos la amplitud de clases al límite, a la última clase, el punto medio de la última clase. Bien, entonces aquí ya tenemos clases. Bien. Tenemos dos clases accesorias entonces, que necesitamos construir para poder cerrar el polígono. Entonces, ¿cómo hacemos? Insertamos, primeramente vamos a hacer el gráfico, un gráfico de columnas. Vamos a seleccionar los datos, agregar la serie de datos, número de la serie es phi y los valores van a ser estos. Vamos a colocar de esta manera por ahora y vamos a cambiar acá, vamos a poner histograma en el nombre de la serie. Aceptar. Y ahora vamos a agregar una serie más, nombre de la serie, esta se va a llamar polígono, y vamos ahora sí a agregar todos estos, todo el rango de datos. Vamos a ver si podemos lograr esto. Vamos a ver si nos da las leyendas también. Ahí está. El polígono. El polígono le vamos a cambiar el tipo de dato. Aquí cambiar tipo de gráfico, tipo de gráfico, y vamos a hacer una combinación. Me parece que esto se ha corrido. Entonces vamos a ir a la selección de datos y vamos a trabajar con las etiquetas. Las etiquetas son los puntos medios de clase. Y también para este. Bien, estoy viendo aquí que hay que mejorar una cosita. Modificar la serie de datos, vamos a tener que darle absolutamente todo el rango para que nos cumpla con eso. Ahí está. Ahora tenemos en un mismo gráfico el histograma y el histograma, que ahora vamos a editar el tamaño. En clic derecho, dar formato a la serie de datos y vamos a acá poner 0 en el ancho del rango. No hay separación. Ahí está. Vamos a darle un borde más marcado, un color más fuerte. Podemos mejorar o aquí ampliar. Ahí está. Bien, ahí nos quedó en un mismo gráfico. Fíjense, esto es lo que les estaba comentando, que era que había que, para que el polígono de frecuencia, ¿sí?, cierre los puntos con el segmento, necesitamos agregarle unas clases adelante de la primera clase y una clase al final de la última clase. Ahora nos está faltando el título del eje de las X, la variable se llama espesor de lámina en milímetros. Y aquí es una frecuencia, número de láminas, ¿sí? Número de láminas. O, entre paréntesis, la frecuencia absoluta. Bien, nos falta el título de gráfico.
histograma y polígono de frecuencias de los espesores de láminas. Ahí está. Bien. Entonces, a través de esta toma de datos, de este muestreo, a pesar de que se estudia, o sea, a pesar de que se hacen los cálculos, se analiza la muestra, los resultados se extrapolan, ¿sí? Al total de la población. Eso es muy importante. Como uno no está en condiciones de censar toda la producción, sino que simplemente hace un muestreo para controlar esas variables y que se cumplan las especificaciones técnicas del producto, uno hace un muestreo. Utilizando un muestreo sistemático, de acuerdo a un tiempo determinado voy extrayendo una lámina o cada cierto número de láminas extraigo una. Bien, vamos, entonces tenemos el ítem de completa. Este sería el ítem E. Bien, ¿qué nos pide el ítem E? Nos está faltando que grafiquemos o que marquemos sobre el mismo gráfico las especificaciones de calidad y qué porcentaje cumple con las especificaciones. Esto ya lo habíamos dicho, las especificaciones, el porcentaje de lámina que cumple con las especificaciones es aproximadamente un 73%. Es la sumatoria de las frecuencias individuales. Vamos a poner acá porcentaje de láminas que cumplen con las especificaciones de calidad, que va de 1,80 milímetros a 2,20 milímetros de espesor. Perfecto. Bien. Ahora vamos a marcar en el gráfico las especificaciones. Podemos insertar o dibujar. Vamos a ver qué es lo mejor, lo que nos permite el Excel. Vamos a dibujar aquí sobre el eje de las X, porque es aquí donde nosotros hacemos el control del proceso. Vamos a dibujar. A ver si me permite dibujar con el dedo. Parece que no es tan fácil como... Ahí está. Vamos a marcar sobre el gráfico. Esto ya es muy feo. Pero la especificación técnica se cumple de acá, de 180 a 220. Ahí está. Estas serían las especificaciones técnicas. De acá hasta acá. Bien. Vamos a ver si sacamos esto. Sobre el gráfico, o sea, esto manualmente se puede hacer perfectamente con una regla, pero se hace más complicado cuando uno trabaja con la computadora. Bien, vamos a seguir entonces. Identifique el mayor valor de frecuencia absoluta y el menor valor de frecuencia relativa porcentual e interprete qué expresan en el contexto del estudio. El valor de mayor frecuencia absoluta es este. ¿Qué nos está indicando? Nos está indicando que hay 21 láminas de las 45 que tienen entre 1,87 y 2 milímetros de espesor. Son 21 láminas. Eso representa, en términos porcentuales,
un 47% de la producción. Ahora nos está pidiendo que también identifiquemos el menor valor de frecuencia relativa porcentual. El menor valor de frecuencia relativa porcentual son estos dos, ¿sí? Aparentemente con este tipo de intervalo construido en base a 6 clases, logramos que se produzcan muchos picos, ¿sí? en el gráfico. Sería mucho más interesante disminuir el número de intervalos, o sea, de clases, y ahí sí vamos a evitar que hayan varios modos. O sea, acá hay 1, 2, 3 modos, o sea, picos, y eso es bastante complicado para la interpretación propiamente dicha. Entonces, en estas dos clases, la clase 2 y la clase 5, la frecuencia relativa porcentual es la menor, es un 4%, hay un 4% de láminas que tienen entre 1,73 y 1,87 milímetros, y también un 4% de láminas que tienen entre 2,13 y 2,27 milímetros. Bien, tenemos eso entonces. El ítem F. Explica en términos de la variable bajo estudio los valores obtenidos para la phi, frecuencia absoluta individual, y la phi, frecuencia absoluta acumulada de la tercera clase correspondiente a la primera tabla de frecuencia. Bien, de la tercera clase vamos a interpretar estos dos valores. Dice que hay 21 láminas que tienen entre 1,87 y 2 milímetros, y esto es alrededor de, son 30 láminas que tienen, cuando vamos a la columna de frecuencias acumuladas, podemos concluir de que existen 30 láminas que tienen entre 1,60 y 2 milímetros de espesor. Eso, si lo vemos en porcentaje, podemos decir que el 67% de las láminas, o sea, 30 láminas, tienen entre 1,60 y 2 milímetros de espesor. Dice, ¿qué información brindan los dos rectángulos de menor altura? ¿Por qué es más correcto llamarlos rectángulos y no barras? Los dos rectángulos de menor altura nos están diciendo que justamente en esas clases, en la clase 2 y la clase 5, la frecuencia es la mínima. Entonces la altura del rectángulo, que es un rectángulo, no son columnas, porque tienen base y altura, tienen un área, ¿sí?, que en términos porcentuales es alrededor del 4% del total, ¿sí? Estos dos rectángulos más bajos suman un 8%. Bien, represente gráficamente, vamos al ítem H, represente gráficamente las frecuencias relativas acumuladas porcentuales. Para este caso tenemos que graficar, esto sería el ítem H, tenemos que graficar los límites superiores de las clases. Entonces vamos a agarrar los límites superiores y las frecuencias relativas porcentuales acumuladas para construir el gráfico de frecuencias acumuladas. Vamos a pegar así y luego pegamos, ahí está, límite superior. Así es como se construye la ojiva. Vamos a marcar todo esto y vamos a ver qué sale cuando insertamos un gráfico de líneas y puntos. Bien, vamos a eliminar esta clase y ahí nos queda las frecuencias, la ojiva, ¿sí? Tenemos que mejorar aquí en selección de datos. Tenemos que editar la etiqueta de datos horizontales, que son los límites superiores. Hay que poner en términos de la variable. Y finalmente, esta leyenda podemos extraer. Y ahí nos quedó la ojiva. Sí tenemos que
rematar aquí, terminar en 100. Entonces damos clic derecho sobre el eje de las X y acá en máximos le ponemos que termine en 100. Y va de 20 en 20, podemos ponerle de 10 en 10. Ahí ya está, automáticamente cambió. Perfecto, nos están faltando los títulos del eje, de los ejes. Y aquí vamos a colocar espesor de láminas. Espesor de láminas en milímetros. Y aquí vamos a poner porcentaje de láminas. Porcentaje acumulado de láminas. Y esto es la free porcentaje. Perfecto. Y aquí vamos a colocar que esta es la ojiva de láminas, de espesores de láminas. O gráfico de frecuencias acumuladas. Ok. Ahí tenemos. Ahora vamos, seguro que esto va un poquito más allá y nos va a decir señale. Esto me lo voy a copiar, lo voy a pegar abajo. Este sería el ítem y dice señale el valor en el eje hasta donde se acumularon el 25, el 50 y el 75% de los datos y con qué valor en el eje de las X se corresponden esos datos. ¿Qué significa? Que nosotros aquí vamos a utilizar la ojiva para determinar qué porcentaje de láminas, cuál es el valor, o sea, determinar a partir del porcentaje de láminas acumulado, cuál es el valor del espesor que tienen esas láminas. Entonces vamos a mejorar esta escala para poder hacer una lectura directa de 5 en 5. Ahí está, vamos a ir de 5 en 5 y vamos a ampliar el gráfico para que podamos indicar mejor los valores que toman en el eje de las X. Entonces vamos a hacer la lectura en este sentido. Bien, ustedes acá pueden ver cómo se van acumulando las frecuencias a medida que vamos avanzando en el espesor de las láminas. Entonces, vamos a trazar desde aquí hasta donde corta la ojiva y bajamos hacia el eje de las X. Vamos a mejorar, no, acá esto va a quedar así porque son las clases que nosotros incorporamos y vamos a tener que más o menos estimar cuánto vale el espesor cuando se acumula un 25% de los datos, ¿sí? O sea que donde remata este valor sobre el eje de las X, nosotros podemos decir que hay un 25% de láminas que tienen un menor espesor a ese valor y un 75% de los valores o de las láminas que tienen espesores mayores. Entonces vamos a insertar símbolos no. Vamos a ver qué podemos colocar aquí. Dibujar, medio difícil. Complementos de ilustraciones aquí. A ver si nos deja utilizar las formas. Vamos a utilizar estas rectitas. Bien, vamos a partir del 25% sobre el eje. Trazamos aquí donde corta, paramos y nuevamente bajamos de manera vertical hasta el eje de las X. Vamos, ahí tenemos que ver, como la escala acá no se amplifica mucho, tenemos que más o menos, vamos a ver si podemos agregar los tics. Marcas de graduación. Entre categorías. No nos deja. Acá está, marca de graduación. Intervalo.
exterior. Vamos a hacer un exterior. A ver si funciona. Ahí está. Bien, entonces podemos decir que al 25%, ¿sí? O sea, con qué valor en el eje de las X se corresponden cada uno de estos valores, que aproximadamente con un 1,90, ¿sí? Con un espesor de 1,90. Entonces se puede decir que hay un 25% de láminas que tienen un espesor inferior a 1,90 milímetros y un 75% restante de las láminas tiene un espesor superior a 1,90. Vamos a hacer lo mismo con 50 y 75. Simplemente voy a copiar este formatito y vamos a ir trazando, vamos a ir llevando hasta el 50, alargando. Entonces nos paramos aquí, esto lo vamos a correr hasta donde corta y simplemente vamos a formato y agrandar aquí. Ahí, esto se fue, creo que aquí ahí está. Lo agrandamos y lo hacemos correr hasta que corta el eje. Perfecto. Y este también alargamos hasta que nos corta la ojiva. Bien, cuando nosotros pasamos, o sea, con la ojiva acá fácilmente podemos determinar de manera gráfica los valores que tienen el cuartil 1, la mediana o cuartil 2 y el cuartil 3. Hacemos una lectura directa sobre la ojiva. O sea, en base a conocer qué cuartil tenemos que calcular, o sea, qué cuartil tenemos que determinar, simplemente cortando con una línea vertical sobre el eje de las X vamos a saber cuánto valdría el espesor de la lámina. Tenemos que mejorar nomás la escala aquí. Pero bueno, en fin, en definitiva, podemos decir que hay un 50% de los datos que tienen un espesor inferior a 1,95 y el 50% restante tiene espesores mayores a 1,95. Vamos a hacer lo mismo ahora con el 75. Bien, vamos hasta acá. Llevamos y prolongamos hasta que nos corte el eje. Lo mismo hacemos con esto. Esto manualmente se hace perfectamente. Aquí ya podemos decir que hay un 75% de los datos de las láminas que tienen espesores inferiores, ¿sí? Porque acá nos está marcando un límite, inferiores a 2,10 y superiores, y el 25% restante de las láminas tienen diámetros superiores a 2,10. Y así es como se interpretan los cuartiles que se pueden obtener gráficamente en base a un gráfico de frecuencias acumuladas, pero no con los rectángulos, sino con la ojiva. Bueno, hasta aquí llegamos con el desarrollo de los ítems del ejercicio 8.